visita del más allá. Cuenta un joven que en una ocasión tuvo una experiencia de encontrarse con algo que se le llama fantasma o espíritu, una experiencia paranormal. Resulta que él estaba viviendo en un edificio desde ya hacía un par de años por motivos de estudio. Él había rentado un pequeño departamento que tenía su habitación y tenía sala, comedor y su cocina, un lugar pequeñito, pero bastante tranquilo. En ese lugar vivían varias familias y también varias personas solas. Como es costumbre, muchos de nosotros llegamos y hacemos amistades más con unos que con otros, y algunas veces algunos vecinos simplemente los vemos y algunos de ellos ni siquiera saludan. Resulta que en esa ocasión había llegado tarde de la escuela y se metió a su cuarto. Estando en su cuarto, se preparó su cena, se arregló, estuvo viendo la televisión un rato, se preparó para dormir y ya eran cerca de las 11 de la noche cuando todo estaba apagado en la sala, en la habitación, prácticamente estaba a punto de dormir cuando escuchó un sonido. Ese sonido venía de la sala. Entonces se exaltó porque no sabía si alguien se había metido a su casa o qué estaba pasando. Entonces salió cauteloso de su cuarto y la luz de la ventana apenas lograba iluminar un poco la sala y se dio cuenta que había una persona allá. En ese momento él levantó la voz y preguntó que quién era. Encendió la luz y se dio cuenta que era uno de sus vecinos que estaba adentro de su sala, pero lo vio callado y ese vecino era con el que casi nunca hablaba, o mejor dicho, nunca hablaba y solamente saludaba de hola algunas veces. El vecino estaba parado en la sala, serio, sin ningún movimiento y solamente lo estaba viendo. Él le preguntó: ¿qué necesita, vecino? Y estaba recordando si dejó la puerta abierta. En ese momento, cuando dio un parpadeo, el vecino simplemente desapareció y dijo: ¿qué estoy imaginando? ¿Estoy soñando? ¿Qué está pasando? Corrió hacia la puerta y la puerta estaba cerrada y no había ninguna huella de que alguien hubiera estado adentro de la habitación. Se quedó pensando si lo imaginó o por qué lo había visto. Así que se metió a su cuarto, estuvo intentando recordar, pensar qué es lo que había pasado, cuando empezó a escuchar unos sonidos de sirenas, policía, ambulancia tal vez, y se preocupó qué es lo que estaba pasando en el edificio. Así que salió, se asomó un poco por la puerta y vio que varios vecinos estaban murmurando, estaban hablando, y les preguntó qué es lo que había ocurrido. Pues resulta que en una de las habitaciones, en uno de los cuartos que estaban tal vez un par de pisos más arriba, donde vivía ese vecino, precisamente alguien se había metido a su cuarto y desafortunadamente le había arrancado la vida en ese sitio. Él no lo podía creer. Él dijo que había visto al vecino de alguna manera en su cuarto y pensó que lo había imaginado y se quedó pasmado, sin entender qué es lo que había vivido. Platicando días después con unos amigos, le dijeron que tal vez el fantasma o el espíritu del vecino se manifestó para pedir ayuda tal vez, o simplemente para despedirse. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Como bien dicen, cuando estamos en casos extremos y estamos a punto de partir al más allá, nuestro espíritu sale alrededor, sale vagando y se manifiesta. Lo que decidió hacer es terminar lo más pronto posible el tiempo que tenía que estar allá y salió para ya no quedarse más en ese lugar. Lo ha platicado muchas veces, así como muchos de nosotros vivimos cosas extrañas. Hay gente que piensa que son sueños, que son imaginaciones, pero en realidad se trata de una manifestación paranormal. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que opinas acerca de estas experiencias. Obviamente, si tienes una experiencia propia, es más que bienvenida para que me la compartas. Ayúdame dándole like a este video, compartiendo, para que podamos llegar a más personas. Espero tus comentarios y como siempre te invito a seguirme en redes sociales. Recuerda, estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.